Hoy vamos a aprender a hacer una lámpara casera para nuestro acuario. Como puedes ver, esta lámpara nos ha ayudado al crecimiento de nuestras plantas. Hay plantas tapizantes e incluso hay plantas rojas. El video estará enfocado más en el tipo de conexiones que debemos realizar y teoría de cómo conectar los LEDs, ya que de nada nos sirve simplemente enseñarte cómo conectarlos cuando no sabes el por qué. Para iniciar vamos a usar estos típicos LEDs de potencia. Los hay de 3 y 1 watt. Te recomiendo comprarlos con su disipador. Bueno, tenemos que saber dos factores importantes del LED, que sería su voltaje y la corriente que consume. En este caso estos LEDs consumen 3.3 voltios y 330 miliamperios. Esto lo puedes saber con los datos del fabricante o donde lo compraste. Una vez sepamos eso, podemos calcular la potencia de nuestro LED multiplicando el voltaje por la corriente. En este caso nos da 0.99, pero lo vamos a redondear a 1. O sea, esto quiere decir que nuestro LED nos da 1 watt. Esto es para que sepas qué LED comprar y que quizás no te vean la cara. Y el otro LED también funciona a 3.3 voltios, pero en este caso los LED de 3 watts consumen de 700 a 1000 miliamperios. Esto va a depender de cada LED, del fabricante y qué tan preciso sea. Vamos a tomar un rango de 800 miliamperios y multiplicando esto nos va a dar la potencia de nuestro LED, que en este caso sería de 2.6 watts. Recuerda que cada LED tiene un voltaje y una corriente diferente, así que siempre atento a eso antes de comenzar a hacer las conexiones. Aquí tenemos la representación de un LED de forma simbólica. Tenemos el positivo y el negativo. Y lo primero que te quiero enseñar es esto, es un circuito en serie, lo que significa que el negativo de nuestro LED se conectará al positivo del siguiente LED y así hasta el último LED. Como puedes ver, en el inicio tenemos el positivo y al final el negativo. ¿Y cuál es la ventaja de esta conexión? Es que en esta conexión la corriente siempre será la misma, pero el voltaje será diferente. En este caso vamos a tomar 3 voltios, de los 3.3 lo vamos a redondear a 3 y vamos a multiplicar por el número de LED que tenemos en serie, o sea serían 4. Esto nos da como un resultado 12 voltios. Esto quiere decir que todos estos LED en serie consumen 12 voltios, pero la corriente va a seguir siendo la misma, o sea de 330 miliamperios. ¿Por qué te estoy dando esto? Porque estos circuitos son los que vamos a utilizar para hacer nuestra lámpara casera. El otro tipo de circuito se llama conexión en paralelo, porque vamos a poner en paralelo todos los LEDs y vamos a unir todos los positivos y todos los negativos. ¿Cuál sería la ventaja de este tipo de conexión? Es que el voltaje va a ser el mismo, pero en cambio la corriente va a ser distinta. Para saber la corriente que va a consumir, pues vamos a multiplicar los 330 miliamperios por la corriente de los LED. Recuerda que la corriente y el voltaje de los LEDs va a depender del LED que tú compres, no necesariamente va a ser este tipo de valores. Una vez ya te he enseñado estos dos tipos de conexiones, ¿qué es lo que vas a necesitar para hacer tu lámpara casera? Vas a necesitar un cargador de una laptop que ya no estés utilizando, o incluso podrías comprar un cargador. Recuerda que los cargadores vienen desde 9, 12, 19 hasta 24 voltios. Yo te recomiendo encontrar un cargador de 12 voltios en adelante. Yo en este caso he conseguido este cargador, que es de una laptop HP, y lo compré por tan solo $1. Y como se ve, tiene un voltaje de 19.5 voltios a 3.3 amperios. Estos valores los vamos a tener en cuenta para poder calcular los LED que vamos a necesitar para nuestro cargador. Sabemos que nuestro cargador nos da 19.5 voltios. Esto lo vamos a dividir
por el consumo de los LED, que sería 3.3 voltios. Esto nos da como resultado 5.9, pero obviamente no vas a conectar 5.9 LEDs, así que lo redondeamos a 6 LEDs. Esto quiere decir que estos 6 LEDs son los LEDs que podemos conectar en serie. Recuerda, no debes conectar ni menos ni más. Si conectas menos, le va a llegar más voltaje a cada LED y eso va a provocar que se queme. Bueno, aquí puedes observar que he hecho una serie de 6 LEDs. Eso quiere decir que cada LED, como dijimos, consume 3.3 voltios. Y como lo multiplicamos por los LED que nos dio, nos da el valor de nuestra fuente. Aquí nos da 3 milivoltios más, pero esos 3 milivoltios se van a dividir entre los LED, así que no va a pasar nada. Entonces, sabemos que podemos conectar con una fuente de 19 voltios hasta 6 LED, pero digamos tú quieres más, entonces para eso está la corriente. Bueno, aquí tenemos la corriente ya en miliamperios. Recuerda, mi fuente era de 3.3 amperios, entonces lo multiplico por 1000 para obtener en miliamperios. Entonces nos da un resultado de 3300 miliamperios. Esto los vamos a dividir por la corriente que consume los LEDs. En mi caso, los LED consumen 330 miliamperios, lo que me da como 10. Esto quiere decir que nuestra serie de 6 LED la podemos poner en paralelo 10 veces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con nuestro cargador de 19.5 voltios y 3.3 amperios podemos conectar hasta 60 LEDs. Entonces, esto quiere decir que esta serie de 6 LED la podemos repetir durante 10 veces y nuestra fuente va a poder con todos esos LEDs. Entonces, como te digo, ahora ponemos en paralelo esta serie. Recuerda, imagínate como que cuando unes los 6 LEDs se transforma en un solo LED que consume 19 voltios. Entonces ya solo te quedaría poner en paralelo el resto de LEDs. Es importante recordar que cada serie va a ser el voltaje que dividimos de nuestra fuente entre el consumo de LEDs. Como te dije, a mí me dio 6, pero a ti te puede dar otro valor dependiendo del voltaje de tu fuente. Pero recordemos que nuestra serie siempre va a tener que ser esa serie. No puedes conectar tu primera serie 6 LED y luego conectarle 2. Obligatoriamente tienes que pasar de 6 a 12 LEDs y a 18 y así múltiplos de la serie de LEDs que te dio. Ojo, recuerda eso. Yo por ejemplo lo hago así porque mi fuente es 19 voltios, pero ahora imaginemos que tenemos una fuente de 12 voltios. Entonces, como te dije, teniendo el voltaje de tu fuente, lo vas a dividir por el consumo de los LED. En este caso lo voy a poner solo 3 para que me dé números exactos y no decimales. Entonces vamos a dividir 12 voltios entre 3, que nos da 4, y la corriente vamos a decir que es de 2 amperios la que nos está dando nuestra fuente. Entonces pasamos los amperios a miliamperios solo multiplicando por 1000. Entonces 2000 amperios los vamos a tener que dividir a 3030 miliamperios, nos da 6.01, pero lo vamos a redondear a 6. En este caso, con nuestra fuente de 12 voltios y 2 amperios podemos conectar hasta 24 LEDs. Recuerda que el voltaje que dividimos de nuestra fuente entre el voltaje que consumen los LED es la cantidad de LED que vamos a poner en serie. Ojo, en serie. Aquí con 12 voltios pues podemos conectar hasta 4 LEDs en serie. O sea que 4 por 3 es 12. Entonces podemos conectar 4 LEDs en serie. Y el valor que nos dio de dividir la corriente entre la corriente de los LED es la cantidad de veces que podemos repetir esta serie de 4. O sea, esta serie de 4 LED la podemos repetir en paralelo hasta 6 veces y nuestra fuente nos va a poder suministrar la potencia para esos LEDs. Igual, recuerda que si la serie es de 4 no vas a pasar a 6, vas a pasar a 8 o a 12. Y así hasta llegar al valor máximo que te dio al dividirlo. Bueno, aquí quizás haya la duda de que es necesario conectar en paralelo la cantidad de veces que me dio, y la respuesta es que no. La cantidad de veces que puedes repetir la serie en paralelo la das tú. Por ejemplo, necesitas los 12 LEDs
Quiere decir que vas a repetir la serie de 4 LEDs durante 3 veces. Si necesitas más, pues vas a tener que agregar esa serie. Ojo, siempre esa serie. Y no te preocupes, si sobra corriente no pasa nada, ya que las fuentes están diseñadas para solo entregar la corriente necesaria que demanda el circuito. Una vez calculado el número de LED que vas a necesitar para tu acuario, vas a necesitar una placa de aluminio. En mi caso estoy usando esta placa de aluminio que es muy delgada, ya que no voy a usar muchos LEDs, solo voy a usar 6 LEDs, así que no necesito una placa más gruesa. Si en tu caso vas a usar más LED, te recomiendo una placa de aluminio más gruesa o una que tenga estas aletitas, ya que estas disiparán mejor el calor. Y si esto no es suficiente, también puedes usar una disipación activa. Esto quiere decir que puedes usar un ventilador. Estos ventiladores van igual a 12 voltios y si tu fuente supera esos 12 voltios tendrías que usar un regulador. Te voy a dejar un esquema en la descripción en caso de que lo requieras. Bueno, en este caso, como dije, yo voy a utilizar solo 6 LED. Aquí tengo 4 LEDs y lo único que tendría que hacer sería agregar 2 LED más. Aquí lo recorto para tomar la medida de nuestros LED, o sea, la separación entre cada LED. Estos LED vienen en una base de aluminio y yo le echo un hueco para poder pasar un tornillo y así ajustar a nuestra placa de aluminio. ¿Por qué hago esto? Bueno, obviamente para fijar el LED. Recuerda que la pasta térmica es pasta térmica y no es pega térmica, así que la pasta no te va a servir para pegar los LED. Recuerda eso. Si tú quieres pegar los LED directamente a la placa de aluminio, pues te recomiendo comprar pasta térmica siliconada, recuerda. En este caso yo uso esta pasta térmica normal. No es necesario comprar una premium, ya que con esta normalita que encuentras en una electrónica pues te puede servir. Bueno, aquí he soldado 2 LEDs y recuerda usar un cable algo grueso, ya que va a transmitir mejor la corriente. Bueno, este cable que tengo es demasiado grueso, no es necesario que sea tan grueso. Necesitas un cable más o menos de este tamaño, que es como un cable de timbre, lo puedes conseguir en cualquier ferretería, son muy baratos. Pero bueno, yo voy a usar estos porque son los que tengo al momento. Quizás surja la duda de por qué estoy soldando fuera de la placa, y es por una sencilla razón. Digamos que esta es tu base de aluminio y tú ya fijaste los LED a tu base de aluminio. Bueno, lo que va a pasar es que al momento de intentar soldar no lo vas a poder hacer, ya que la placa de aluminio va a estar disipando el calor que te da tu cautín. ¿Esto qué quiere decir? Que el cautín va a necesitar una temperatura más alta para poder soldar los LED. Como ves, ahí no derrite nada el estaño. Y lo que tendrías que hacer evidentemente pues es soldar fuera de la placa. Es una recomendación que te doy. Como ves, ahí ya sale súper rápido el estaño. Ya aquí lo único que hice ya fue montar los LED soldados en mi placa de aluminio, y obviamente haciendo los agujeros y poniendo la pasta térmica y pasando sus tornillos respectivos. Y aquí ya fijé todo a la placa y los voy a probar. Como te dije, como yo usé 6 LED, pues le estoy enseñando con mi fuente de 19 voltios. Como se ve, los LED prenden perfectamente y se ve que dan una gran potencia. Y eso que estos LED son de 1 watt, como vimos, como lo calculamos al principio. Ahorita lo único que restaría sería montarlo en el acuario. Aquí puse nuestra lámpara casera en este acuario. Y
que voy a subir más videos de viendo la evolución de cómo ha ido creciendo estas plantas. En este caso tengo plantas tapizantes que sería Monte Carlo. Bueno, para que no te quedes con la duda de cómo hacer la lámpara más grande, pues aquí tengo mi acuario de 300 litros y aplicamos la teoría que te enseñé. Aquí están 6 LEDs en serie, acá hay otros 6 LED en serie, aquí otros 6 LED en serie. Y para encenderlo estos 18 LED, bueno, la serie de 6 LEDs que estaba en serie la puse en paralelo 3 veces. O sea, en total en este acuario tengo 18 LEDs. Y como puedes ver ha crecido todo bien, excepto esta parte es porque antes ahí había arena y ahora pues es sustrato, entonces por eso esa parte aún no hay nada de plantas. Y así de fácil es hacer una lámpara para acuario. Si tienes duda o cualquier cosa me puedes escribir en Instagram y te puedo ayudar personalmente a ayudar a hacer tu lámpara para tu acuario, para calcular, etcétera, etcétera.